Vale, este bloque es sobre sustancias que consideramos que las tenemos súper normalizadas y pues a ver qué nos cuentas tú. Vale. Empezamos. A ver qué me preguntan. A ver qué te preguntan. Con un audio. Vamos a ver. Muy buenas. Quería preguntaros, si no es mucha molestia, sobre los efectos secundarios del consumo crónico de melatonina en las dosis comerciales de 1,8 miligramos. La consumo desde hace muchos años y siempre me ha ido muy bien, pero a razón de comentarios recientes de algunas personalidades de Instagram, he cogido miedo a consumirla por sus posibles problemas a largo plazo. Si pudierais aclararme la duda sobre si es seguro el uso de melatonina de forma crónica, me haríais un gran favor. Muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo. Personalidades de Instagram, ¿eh? De Instagram, joder, pues no seré yo quien me enfrente a ellas. Bueno, vamos a ver qué... Venga. En realidad, la melatonina es verdad que hasta ahora se ha visto que es una sustancia muy segura en cuanto a que se puede consumir de forma bastante crónica sin que se produzca una gran adaptación fisiológica, porque el mayor problema que tendría tomar esta sustancia es que el cuerpo podría a lo mejor reducir su producción endógena de melatonina, ¿no? Entonces yo creo que esto es un argumento a favor sobre todo de no tomarlo demasiado pronto en la vida, es decir, que es una sustancia que probablemente en personas que ya hayan pasado una determinada edad sí que tiene algún sentido tomar una dosis baja de forma regular para ayudarte a mantener, digamos, el ciclo del sueño bien ajustado y tener un mejor descanso. Pero bueno, que frente a otras sustancias que sí que sabemos que generan esa adaptación y que vas necesitando más dosis y demás, la melatonina no parece que al menos lo produzca de forma muy evidente, ¿no? Sí que es verdad que se podría decir que si una persona está tomando una dosis muy alta de melatonina, aparte de que la propia dosis alta puede tener sus efectos negativos en el cuerpo, por ejemplo, pues mucha somnolencia por la mañana, dificultades al despertarse, en el fondo por la mañana tenemos un pico de cortisol que nos ayuda a despertarnos, que nos ayuda pues, a empezar el día. Yo no tengo ese pico de cortisol. Pues bueno, hay gente que es matutina, vespertina, hay diferentes, diferentes fenotipos, diferentes adaptaciones al horario que tenemos en la especie humana, pero es verdad que la melatonina, si es a dosis bajas, y las dosis comerciales son bastante bajas, porque ya lo menciona él, 1,9 miligramos. O sea, tomar una pildorita, no tomarte dos. No, claro. Esas dosis en general son seguras, de consumo regular. ¿Qué pasa? Que si una persona lo empieza a tomar en la adolescencia, por ejemplo, que precisamente es una etapa en la que hay menos presencia menos producción de melatonina, y de hecho pues ahí se generan muchos de estos trastornos de sueño, ¿no? La gente a lo mejor que se acuesta muy tarde, que no tiene tanto sueño y demás, tiene su razón de ser, ¿no? Porque la melatonina es verdad que también puede reducir la producción de otro tipo de sustancias en el cuerpo que en determinadas etapas de la vida son necesarias, ¿no? Pero una vez que ya se está en una edad, pues no sé, pasados digamos los 30, los 40, tiene sentido, yo creo, el tomar, si te sienta bien sobre todo, tiene sentido tomar esas pequeñas dosis. Si tienes esa preocupación, puedes hacer algunos descansos, ¿no? Que eso también es muy recomendable con cualquier fármaco que se tome, cualquier sustancia, el darse descansos, ¿no? A lo mejor siempre y cuando no sean, eso sí, fármacos de estos que generan una gran tolerancia, y abandonar el consumo abruptamente pueda generar un desequilibrio, en cuyo caso hay que tener más cuidado, pero esta sustancia, por ejemplo, que no produce ese efecto, no está mal el darse descansos a lo mejor y darse pues unos meses sin tomar, sobre todo para garantizar que el cuerpo pues recupera su capacidad de producir esa sustancia, la melatonina, y que no estás afectándola, ¿no? Pero en principio, hasta donde yo sé, de momento no hay una evidencia científica clara en contra del uso de melatonina a dosis bajas, siempre y cuando ya no se esté en la etapa de adolescencia o edad joven, muy juvenil, ¿no? Primera juventud, sí. Claro, hay mucha gente que puede tener un efecto muy bueno con una sustancia y resulta que esa sustancia se demuestra que por lo que sea es peligrosa, es tóxica o lo que sea, y precisamente el haberlo leído pues hace que la persona pare a tiempo o pare antes de tener esos problemas, ¿no? Hasta donde yo sé no hay problema. Ahora bien, también tengo que deciros, la melatonina no es mi especialidad, no es mi campo, no es un psicofármaco, yo estoy más en la psicofarmacología, pero es verdad que hasta donde yo sé, y es una sustancia que yo mismo también he tomado durante mucho tiempo de forma regular a la hora de dormir, pues a mí me ha ido bien también y no tengo noticia de que tenga problemas más allá eso de una edad muy juvenil o de tomar dosis muy elevadas, que afortunadamente por lo que dice esta persona no es su caso. Pues vamos con otro audio. A mí me gustaría saber cómo afecta el azúcar al cerebro o al sistema nervioso y si es real 100% esto de que se puede ser adicto al azúcar y cómo se manifiesta y qué riesgos hay.
Bueno, voy a responder un poco con lo que sé. Yo no es mi campo tampoco, no es mi especialidad ni mucho menos, pero bueno. El problema del azúcar, bueno, el azúcar tiene varios problemas. Lo primero de todo hay que recalcar y recordar que el azúcar es una sustancia natural presente en un montón de alimentos que tomamos. Es decir, que no es que ahora de pronto el azúcar vaya a ser veneno, sino que, bueno, es verdad que el azúcar normalmente cuando lo tomamos en su forma natural, generalmente en forma de fruta o en forma o acompañado de otros carbohidratos de cadena más larga o más complejos, en el fondo siempre está acompañado de sustancias como la fibra, que lo que hacen es ralentizar su absorción, hacer que su absorción sea más lenta y que por tanto pues, su curva en sangre o su elevación en sangre sea más progresiva. El problema generalmente del azúcar a día de hoy es que lo encontramos en alimentos en los cuales está muy concentrado y en los cuales está desprovisto de cualquier otra sustancia que pueda ralentizar su absorción, ¿no? Por ejemplo, cuando tomamos una bebida gaseosa azucarada, tenemos un pico muy fuerte de insulina, ¿no? O sea, perdón, de glucosa. Esos picos de glucosa muy fuertes lo que producen es una consecuente elevación muy súbita de los niveles de insulina en el cuerpo, que es lo que permite que el cuerpo pueda absorber y utilizar esos azúcares. Con el tiempo, esos picos de glucosa muy altos y esos picos de insulina muy altos pueden llevar a que el cuerpo pues, empiece a desarrollar una tolerancia a la insulina, que es lo que al final acaba derivando en una diabetes, generalmente tipo 2, ¿no? Que es una diabetes que se va generando por los malos hábitos alimenticios y demás. El azúcar, cuando se toma de este modo, es decir, desprovisto de otras fuentes de fibra o de cualquier otro alimento como las proteínas o las grasas que pueda ralentizar su absorción, pues es verdad que tiene efectos dañinos en el cuerpo, generalmente pues bueno, relacionados con la acumulación con la acumulación de grasa, con el aumento de peso, con estos picos de insulina que estoy mencionando. No soy quien para evaluar la profundidad de estos daños, porque no soy médico ni estoy especializado en el metabolismo, pero desde luego sí que es una sustancia que conviene, si no eliminar, porque yo creo que es imposible, lógicamente, y tampoco es deseable eliminar el azúcar, o sea, el azúcar al final el cuerpo también necesita tener glucosa, pero siempre que se tomen en dosis pues, controladas, preferiblemente de fuentes naturales y acompañado siempre, a ser posible, de fibras, grasas o proteínas que puedan también pues, hacer que su absorción sea más lenta o más progresiva y no sea tan brusca como tomarse una Coca-Cola, por ejemplo, o tomarse una Fanta o tomarse un caramelo, ¿no? Que es como una cosa bastante más artificial de lo que encontramos. Y se te pican los dientes. Y se te pican los dientes, bueno, eso es verdad que puede producir, pero vamos, yo eso tampoco tengo tan claro que sea la correlación tan clarísima como siempre nos han dicho, pero sí es verdad que favorece la aparición de caries dental. Y ahora que estamos con esto, y se nos junta además con el siguiente vídeo, las bebidas energéticas, ¿hasta qué punto son malas por todos los lados? Hombre, las bebidas energéticas tienen bastantes cosas que tienen riesgos, ¿no? Una dosis muy elevada generalmente de cafeína, una dosis muy elevada de azúcar y otras veces, bueno, vienen acompañados de otras sustancias que no tienen por qué ser malas, pero que es verdad que en exceso pues todo puede llegar a ser problemático, ¿no? El problema a día de hoy con las bebidas energéticas es que primero son sustancias con una percepción de riesgo muy baja, es decir, que nadie piensa que son asusta malas. ni se lleva las manos a la cabeza con la idea de tomarse en una noche 5 vodkas con Red Bull, no parece como nada especialmente peligroso. Es una barbaridad eso, en realidad. Es bastante ¿no? barbaridad, pero bueno, no nos asusta, digamos, y eso pues tiene ese problema. Y luego, sobre todo, que se está popularizando mucho en edades muy tempranas, ¿no? Los adolescentes toman muchas bebidas energéticas y además se asocia un poco con la idea de, bueno, pues si tomo mucho de esto voy a rendir mejor en el colegio o en los deportes o en tal y cual. Y si bien es cierto que un poco de sustancias estimulantes como la cafeína pueden mejorar el rendimiento deportivo, llega un momento en el que esa curva pues, se vuelve detrimental, es decir, más cantidad te puede llevar a peor todavía rendimiento y encima otros problemas, ¿no? Como la ansiedad, el insomnio, las taquicardias o los dolores de cabeza, ¿no? Que son los efectos secundarios habituales de las dosis altas de cafeína. O sea que sí, son sustancias que hay que tener cuidado con ellas y bueno, pues como todo, si se consume con un conocimiento de causa, con una moderación y sobre todo con una utilidad muy clara, es decir, pues voy a tomar Red Bull pues porque esta noche quiero estar más espabilado para estudiar esto, lo que sea, pues bueno, pues sí tienen esa utilidad y no tienen por qué tener grandes riesgos. Ahora bien, si se toman de forma regular todos los días, porque sí, porque es lo que me gusta, porque me encanta el sabor, porque esas latas están de moda, gigantescas, sí, bonitas, no sé qué, tal, pues ahí empieza un poco el problema, ¿no? Tengo una pregunta. Yo también, dale tú primero. Dale. ¿Y lo de que el azúcar crea adicción?
El azúcar puede perfectamente crear adicción porque produce una serie de respuestas a nivel cerebral o neuronal y estas incluyen en muchos casos la liberación de dopamina y de otras monoaminas que pueden generar pues, refuerzo, ¿no? En el fondo tiene sentido. En el pasado evolutivo la glucosa, el azúcar, los azúcares simples eran cosas muy cotizadas por el cuerpo, ¿no? No son tampoco tan abundantes en la naturaleza y es algo pues, que realmente el ser humano buscaba y cada vez que lo conseguía pues se premiaba, ¿no? Es decir, que, oye, he conseguido fruta, he conseguido tal, vamos a repetir esta conducta porque nos da energía, es evolutiva y demás. A día de hoy que nuestras opciones de consumo de estas sustancias están tan extendidas y son tan accesibles, pues tenemos una sobrealimentación en ese ámbito, ¿no? Estamos recibiendo demasiado azúcar, ¿no? Pero bueno, que es como todo, o sea, al final hemos evolucionado en un contexto determinado en el que había unas carencias y en el cual buscábamos una serie de cosas y a día de hoy el contexto en el que vivimos pues no nos pone esas carencias antiguas, sino que esas cosas a lo mejor las tenemos en abundancia y tenemos los problemas de un exceso de esas mismas, ¿no? También pues la falta de actividad física también es otra cosa muy relacionada con esos problemas que nos da la dieta moderna, pues en fin, hay muchas cosas que han cambiado y nuestro cuerpo sigue siendo muy parecido al de hace muchos miles de años y lo que nos rodea es muy diferente, entonces ahí tenemos este tipo de problemas, pero insisto, yo creo que el azúcar tampoco es un veneno ni tenemos que pintarlo como tal, es uno de los macronutrientes más importantes, ¿no? Los hidratos de carbono simples. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que tiene que tomarse pues, de una forma más natural, es decir, que acompañado de fibras, acompañado de proteínas, acompañado de grasas, no en forma de bebidas hiperazucaradas que no tienen nada que separe, digamos, a ese azúcar de entrar en la sangre y darnos un pico muy alto de glucosa y luego su pico de insulina correspondiente, ¿no? Pues lo mismo, lo que pasa es que al chocolate hay que añadirle que también hay otras sustancias psicoactivas en el chocolate. Bueno, otras no, sustancias psicoactivas como tales, como la cafeína, por ejemplo, o la teobromina, que es muy parecida a la cafeína. De hecho, la cafeína es una molécula que se llama trimetilxantina y la teobromina es la dimetilxantina, o sea, es una molécula igual con un metilo menos. Y lo que hace es básicamente lo mismo, estimular, producir, o sea, elevar el nivel de alerta, la energía, la sensación de falta de fatiga o la pérdida de fatiga y bueno, pues al final todo eso es un cóctel que lo que hace es que, bueno, pues que te sientas mejor, te sientas más contento, más tal y que también actives ese circuito del refuerzo que te lleva pues a repetir esa conducta en el futuro, porque que es lo que al final te puede llevar a una especie como de adicción, aunque bueno, tampoco comparemos, o yo creo que no tiene el mismo nivel una adicción a este tipo de alimentos que a una adicción a, por ejemplo, a la cocaína, ¿no? Si bien es cierto, los mecanismos son los mismos, la intensidad con la que se activan los mecanismos no es la misma. Vale. Nos preguntan por aquí, el equipo, que por qué has dicho antes que había un debate entre si el azúcar era una droga o no era una droga. Bueno, porque depende mucho de lo que entiendas por droga. Yo personalmente, y creo que otras muchas personas que se dedican un poco a la investigación del ámbito de las sustancias psicoactivas, entendemos que las drogas son aquellas sustancias que tienen una interacción directa con los neuroreceptores de las neuronas de nuestro sistema nervioso central y que producen cambios en nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, nuestra cognición, nuestras emociones. Y de hecho el azúcar, al ser un alimento, no estoy seguro de que entraría en esa categoría. Primero porque los receptores con los que actúa o con los que interactúa el azúcar no son receptores específicos del sistema nervioso central, sino que están por todo el cuerpo. Y luego que realmente el azúcar también es un sustrato metabólico necesario para la vida, es decir, que no estamos hablando de una cosa como que se tome que se puede tomar o no tomar, ¿no? Sino que el azúcar es innegablemente necesario. Otra cosa es, y esto también es importante recalcarlo, que nuestro cuerpo puede producir azúcares simples partiendo de los carbohidratos complejos que le metemos, ¿no? Es decir, tomamos, pues, por ejemplo, almidón, y el almidón el cuerpo lo rompe y esto sería pasta, por ejemplo. Y libera azúcares, efectivamente. Entonces, bueno, pues al final va a acabar habiendo glucosa en sangre, porque sin glucosa en sangre pues estaríamos en cetosis constante y eso pues tampoco es algo que yo creo que sea muy sano a largo plazo, ¿no? Pero bueno, que no tengo claro que sea una droga, precisamente porque al ser un alimento y al no tener una especificidad sobre el sistema nervioso central, yo creo que es más bien un alimento que tiene una gran facilidad para ser abusado y para ser consumido en exceso y dar problemas, pero eso no quiere decir que sea una droga psicoactiva en sí mismo, ¿no? Pero bueno, que hay gente que lo considera así porque entienden que al dañar la salud y al ser adictivo, lo entienden como droga. Pero es que para mí la definición de droga no incluye necesariamente ni el daño a la salud ni la adicción, porque hay muchas drogas que no son adictivas y otras muchas que no son necesariamente tóxicas a dosis normales y son drogas psicoactivas sin ningún tipo de duda, ¿no? Vale.
Vamos a ponerte un vídeo ahora con una pregunta muy interesante sobre el café, que es otra sustancia que... Bueno, ¿esta la considerarías tu droga? A ver, la cafeína sí, que es el principio activo. El café como tal, pues bueno, tiene partes alimenticias, partes no, Vale. pero sí, la Pues, cafeína lo es. Es un vídeo muy interesante, lo que pasa es que es muy largo. Así que, por favor, mandadnos vídeos que nos encantan, pero de unos 30 segundos máximo, eso ideal. Hola, Antón, ¿qué tal? Yo tomo en casa café natural. Tomo por la mañana varios cafés, 2 o 3 tazas de café y bien, es como que me ayudan a, bueno, pues a estar como más activa y bien. Hace mucho tiempo que no hago la prueba de qué pasa si no tomo café a lo largo de la mañana, si estoy más caída y tal. Eso hace mucho tiempo que no lo hago, pero bueno, es que me gusta tomar café y bueno, yo creo que me da un plus de energía. Pero tengo un par de dudas. La primera, leí en una ocasión que los efectos de la cafeína del café no se producían hasta pasadas 5 horas de haberlo tomado. Y lo cierto es que, igual que el café, cuando lo tomo por la mañana me activa, o tengo la sensación de que me activa a lo largo de la mañana. Es cierto que si me lo tomo a partir de las 4 de la tarde, por la noche, cuando me voy a dormir, pues me pueden dar las 2 de la mañana, me acuesto normalmente 10:30, 11, 11:30, me pueden dar las 2 de la mañana sin dormirme porque me he tomado un café a las 5 o las 6 de la tarde. ¿Visto el vídeo de Margarita? Cuéntanos. Pues a ver, lo que dice es muy cierto. O sea, la cafeína tiene un tiempo de acción en el cuerpo que puede ser muy prolongado y es muy fácil que tú tomes café y te mantenga, digamos, con falta de sueño, con dificultades incluso para dormir o para relajarte, según la persona, durante muchas horas. No tengo tan claro, ella menciona que tarda o que tiene un efecto retardado, algo así. Creo que eso no es... horas. Vamos... Que dure mucho, sí, pero que tenga un efecto retardado, eso yo creo que no es así, o por lo menos yo no entiendo muy bien el mecanismo por el cual podría suceder eso. Cuando tú tomas café, el café tiene unas moléculas, que son las moléculas de cafeína, que como he dicho antes son moléculas de lo que, bueno, en química se llaman trimetilxantina. Esas moléculas se parecen mucho a unas moléculas que tenemos nosotros en el cuerpo y que vamos liberando según vamos gastando energía, que se llaman moléculas de adenosina. La adenosina se conecta a un receptor en el cerebro, que es el receptor de adenosina, y eso hace que nos vayamos sintiendo más fatigados conforme vamos gastando energía a lo largo del día. La cafeína, que se parece mucho a la adenosina, llega al cerebro, se engancha a esos mismos receptores y no deja que la adenosina se enganche. Entonces, lo que hace es bloquear nuestra capacidad de sentirnos cansados. Por eso tenemos esa sensación de no estar fatigados y de no tener ganas de dormir. Cuando tomamos un café, ese efecto puede perdurar durante muchas horas. Hay personas que son lo que se conocen como metabolizadores rápidos, que tienen la capacidad de destruir muy rápido la cafeína y entonces el efecto en su cuerpo va a ser mucho más corto, y son gente pues, que le tiende a sentar muy bien el café, que se toman muchos cafés a lo largo del día, que no tienen problemas por tomar muchos cafés. Y luego están lo que se llaman los metabolizadores lentos, que son personas que tenemos a lo mejor más dificultad, yo me incluyo en ese grupo porque yo soy de esos, tenemos más dificultad para destruir esas moléculas de cafeína y como consecuencia el café nos tiende a sentar un poco peor, nos ponemos nerviosos, nos dura demasiado tiempo, a lo mejor nos tomamos un café después de comer y ya no dormimos o tenemos dificultades para irnos a dormir esa noche. Entonces, bueno, pues forma parte del efecto normal de la cafeína. No quiere decir que el café haga efecto retardado, quiere decir que el café mantiene su efecto durante muchas horas y eso puede hacer pues, que cuando llegas a la cama por la noche pues, no te puedas dormir, ¿no? Para el café, por ejemplo, hay formas, digamos, de reducir los efectos secundarios. En personas, por ejemplo, que se pongan muy nerviosas o que les genere mucha ansiedad, existe una sustancia que se llama L-teanina, que está muchas veces acompañando la cafeína en la planta del té, en la Camellia sinensis, que es la planta de la cual se elabora el té, que lo que hace básicamente es modular la parte más ansiogénica o de más nervio que genera la cafeína, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo la gente toma té, muchas veces tiende a sentir un tipo de estimulación más sostenida o menos ansiosa que la que provoca el café, y es por la presencia de esta L-teanina y porque también la planta del té tiene menos cantidad de cafeína Pero el que el efecto café, ¿no? es el mismo. Como el mismo, pero más suave, digamos. Más suave, se podría decir que hay personas que se ponen muy nerviosas con el café, pero que cuando toman café acompañado
de L-teanina, que se puede tomar, o sea, se vende sola como unas cápsulas que se utilizan también como para facilitar el sueño en personas y demás, para dormir mejor. Pues estas cápsulas, al combinarse con cafeína, producen una mezcla que se conoce en el mundo de los nootrópicos, de la gente como más friki metida en el mundo de las drogas inteligentes, se conoce como Smart Caffeine, cafeína inteligente, que lo que hace básicamente es potenciar ese efecto de concentración de la cafeína y quitarle parte del efecto nervioso, ansiogénico que genera el café normalmente, ¿no? Y una pregunta, esta ya mía. ¿Cuántos cafés recomendarías tú como medio lógicos a tomar en un día? Bueno, lo que nos dice la evidencia científica, no yo. Alguno, no, porque... a ver, la cafeína, bueno, el café, más que la cafeína, el café es de las pocas sustancias, de las pocas drogas, podríamos decir, que realmente sí que tiene un efecto claramente o marcadamente positivo para la salud en dosis bajas. Es decir, si bien es cierto que psicológicamente hablando algunas sustancias psicoactivas pueden tener usos médicos y ser beneficiosas en personas con determinados trastornos, para la población en general el café sí que es una sustancia que podría mejorar la salud, pero para ello es necesario que se consuma en una cantidad moderada. Lo que dicen las últimas investigaciones es que normalmente el efecto beneficioso del café se obtiene hasta los 400 miligramos de cafeína. Esto quiere decir que más allá de las 3-4 tazas de café ya estaríamos tomando demasiado café, Bueno, probablemente. 4 es una barbaridad, ¿no? Claro, bueno, pues depende de la persona, insisto, porque una persona, por ejemplo, yo me tomo una taza de café y estoy ansioso, si yo me tomo 4, pues no creo que mejore mucho mi salud porque voy a estar bastante ansioso y no voy a estar, mi cuerpo no va a estar en un estado de mucha calma y ni mucha salud, ¿no? Pero bueno, que sí que se habla de que en general hasta 400 miligramos de cafeína, o sea, el café correspondiente a eso, que serían unas 3-4 tazas, sí que hay un beneficio para la salud, o puede haber pues, una mejora, una reducción, por ejemplo, del riesgo de Alzheimer, una reducción de ciertos riesgos de algunas enfermedades cardiovasculares, una mejora del perfil hepático, es decir, que, bueno, que puede mejorar o ayudar al cuerpo, pero más allá de esa frontera, ya lo más habitual es que empiece a haber muchos más problemas de salud que beneficios, ¿no? De todos modos, como en todas las preguntas, en este caso, siempre me gustaría que la gente tuviese en cuenta que estamos hablando de, en términos generales. Esto no quiere decir que haya gente que con 2 tazas de café pues no esté haciéndose ningún favor porque no se encuentre bien, y no haya personas que a lo mejor incluso puedan tomar un poco más de esas 3 o 4 tazas y seguir teniendo un beneficio para su salud, ¿no? Pero en general, en población general, se habla de que eso, unas 3-4 tazas de café serían como ya el punto de equilibrio máximo a partir del cual ya la cafeína podría empezar a ser más dañina que beneficiosa. Lo que está claro es que consumir mucho café de forma regular va a generar los efectos típicos de una adicción o una tolerancia. O sea, de por cualquier un lado, droga. cualquier droga, no todas lo hacen, Bueno, pero es verdad que muchas o la mayoría sí que lo hacen, ¿no? Primero, por un lado, no te he escuchado en todo por el un lado rato. la tolerancia, es decir, que cada vez vas a necesitar más dosis para tener el mismo efecto. Y por otro lado, la dependencia, es decir, que el día que no te lo tomas, pues puedes tener efectos primero de un síndrome de abstinencia, es decir, que el cuerpo pues, no lo tienes bien regulado, no te puedes despertar. Que eso es todo psicológico. ¿O es También, físico? también puede ser fisiológico. Tienes más dificultades para espabilarte por la mañana, estás más atontado o incluso estás de mal humor. O sea, es decir, que esas cosas pues, que le pasan a muchas drogas, pues eso es algo que también el café pues, tiene, ¿no? Y al final, pues también hay que tener pues, esos periodos de descanso que antes mencionábamos con el tema, por ejemplo, de la melatonina o de otras muchas sustancias que la gente toma de forma regular, pues yo creo que está bien darle descansos al cuerpo de todo, o sea, de absolutamente de todo. A ver, a lo mejor no de comer, o sí, pues los ayunos también pueden ser muy sanos cuando están bien controlados y se hacen de forma muy puntual. Ahí nos estamos ya metiendo en... Pero es verdad que hay que tener cuidado con el consumo muy frecuente de dosis muy elevadas de café o de cafeína, porque al final te van a llevar eso, a desarrollar primero la tolerancia, o sea, necesitar más dosis, y luego una cierta dependencia que puede ser física o puede ser psicológica también, es decir, que no te sientas como bien fino si no has tomado tu café, o simplemente directamente el cuerpo lo tengas mucho más dormido de lo que te gustaría, ¿no? Me alegro muchísimo de que hayamos hablado del café y que el café sea una... Bueno, el café no, la cafeína sea una droga, porque es que parece que aquí solamente hablamos de drogas duras, digamos, sí, o ilegales, pero no, hay muchas que son de uso diario. No, y además que son de las que yo creo que la población más debería aprender, porque tenemos esa percepción de riesgo muy baja, porque pensamos que no, claro, como es una cosa que se vende en el supermercado, pues eso no puede ser muy malo, ¿no? Y en realidad, pues todo, como decía Paracelso, la dosis hace el veneno y todo puede ser peligroso a determinadas dosis. Así que mandadnos audios, vídeos, emails, whatsapps, lo que queráis, sobre este tipo de sustancias que no consideramos que son drogas y sí que lo son.